Y continuando con las entrevistas acá en la ciudad de los vientos, Juliaca, y con Asiris, es nuestro set, ahorita el set de Full Ritmo en Asiris Spa, Salón y Spa. Estamos ahora con Erika Miranda, la roquita de folclore, y que ya está dando la hora, ya no ya con la hojita verde de la coca, sino contra los machistas, con su tema el machista. ¿Cómo estás, amiga? Un saludo para Full Ritmo. Bueno, señor Juliancito, un saludo muy cordial para usted. Gracias de verdad por esta bonita entrevista y también gracias acá a Spa Asiris, ¿no? Estamos aquí en el spa, como siempre yo vengo... Convertido en un set de televisión. Sí, aparte que también nos pone bellas, nos pone guapas, ¿no? Para cada sesión de foto, cada video que hacemos, ella está ahí, pues. Y no, para mí es un honor de repente hacerle esta bonita entrevista y gracias a su persona, señor Juliancito Peña, y a la revista Full Ritmo. Erika, ya este año, como estábamos hablando, 2018, el año par, nuevos talentos, y yo siempre he dicho, el nuevo ciclo está dando oportunidades a nuevos talentos, ¿no? En el caso tuyo, Erika Miranda, que ya estás full chamba en Oruro, en otros pueblos de Bolivia, Chile, y qué bien, ¿no? Me alegra por eso. Sí, gracias a Dios estamos con el respaldo siempre de Guarita Producciones. Guarita Bolivia, Producciones. que está con la agenda muy recargada, gracias más bien, y también en Chile, ¿no? Hemos entrado a Arica, Chile, gracias a JB Producciones, también Juancito Blanco. Estamos trabajando, gracias a Dios, humildemente, poquito a poquito, como dice, avanzando, ganando corazones, conquistando más corazones, con la humildad que llevamos en cada presentación que hacemos y el trabajo también de los delfines, de todos mis chicos, ¿no? Casi la mayoría son bien jovencitos y yo agradezco por su talento que tienen, que me acompañen en el escenario. Y yo pienso que es el fruto, los resultados de un excelente videoclip que hiciste de la hojita verde de la coca, incluso la interpretación que le has hecho, ¿no? Una de las primeras de interpretar, y ahora hay muchos artistas que lo han grabado, ¿no? Pero tú fuiste la que marcó esa pauta y ahí están los resultados, pues, ¿no? Sí, le cuento que yo ese tema hojita verde de la coca yo lo escuché, pues, ¿no? En el autor Roy en el grupo Gentiles, y desde muy chiquitita, cuando yo tenía 6, 7 añitos, me encantaba ese tema, y cuando ya yo comencé con el grupo como solista, yo decía, ¿por qué no grabarlo ese tema que yo lo escuchaba de chiquita? Y tantos años que ha pasado que ese tema estaba ahí, bueno, lo hicimos en nuestro estilo, que es el huayno sureño, y de verdad me dio resultado y yo muy agradecida a ese tema. Y también soñabas tú, porque hay uno con lo que quiere hacer, lo sueña, ¿no? No, claro, pucha, yo de verdad, como te dije, yo lo grabé porque me gustó, no jamás imaginé que iba a entrar al mercado así tan rápido, porque en poquito tiempo la hojita se expandió, ahora ya lo cantan muchos artistas en el estilo, ya he visto que lo han sacado en la cumbia sureña, lo han sacado en el huayno con arpa, lo han sacado también en el villero, lo han sacado. Qué bueno, qué bueno. Sí, pucha, yo contenta y no... Gracias, como le dije siempre, una vez más al señor Felipe Pizarro Pérez, muchísimas gracias, yo bien agradecida. Y ahora pues ya, tanto que la gente esperaba, decía, ¿cuándo, Erika, un tema de tu composición? Y ya pues ahora sí, es un sueño hecho realidad también, un temita que yo compuse junto con Anderson Arcana, que es de AA Record. Hicimos este bonito tema que dice el machista, para todos los varones, a veces en pareja, ¿no? Decimos, amor, por favor, basta de tu machismo, basta de maltratos, luchemos por nuestros hijos, y porque el amor es así. Pero esto va a agarrar carne un poquito acá en todos los músicos, hay músicos violentistas, y pues no decimos nombre, pero hay artistas que fueron maltratadas, pero en su momento no denunciaron, algunas que denunciaron, no sé, pero tú has tenido esa experiencia, me contabas. Sí, muchos, cuando era muy jovencita, pues yo tengo, mis hijos llegué a tener muy jovencita y sufrí el maltrato, y lo digo así porque yo creo que ya ahora he superado eso y creo que tampoco permitiría que ahora vuelva a mi vida de repente un hombre como la que tuve, ¿no? Claro. Y un consejo para todas esas jovencitas o para todas esas artistas de folclore que son maltratadas, ¿qué le aconsejarías a esas artistas? Que no permitan y que el hombre que maltrata a la mujer,
yo creo que no es amor y no quiere, ¿no? Simplemente es una obsesión en la cual hay que olvidarse porque no, yo creo que el maltrato no es amor. No es amor, ¿no? Permitan, denuncien, siempre con la frente bien en alta porque no somos las primeras ni las únicas. Hay un montón de mujeres que tenemos que demostrar que las mujeres, ya basta del maltrato hacia las mujeres. Merecen el respeto, ¿no? Que haya igualdad, pues, ¿no? De género, ¿no? Tanto el varón como la mujer tienen los mismos derechos, los mismos sueños, ¿no? Sí, claro, y por nada del mundo, a veces creo que muchos artistas se callan el maltrato porque piensan que de repente sin él no son nada, o sin el compañero no es artista, pero no, totalmente equivocadas. Creo que la mujer, sobre todo yo soy capaz de hacer sola, que puedo hacerlo todo, y he superado tantas cosas y puchas. Claro, ¿no? Tantas cosas, tantas adversidades. Sí, no. Pero ahora me alegra que estás sonriendo, estás contenta y full trabajo, no descuidas nada del trabajo porque sigues trabajando, sigues saliendo de gira a Oruro, a Chile. También tienes un show en Quillabamba. ¿Para cuándo vas a ser Quillabamba? Este 25 de agosto les invito a todos mis amigos de Quillabamba. Estamos en un bonito evento con muchas agrupaciones que ya están en la cartelera y estamos por primera vez en Quillabamba. Y gracias a los fans de Quillabamba también que nos están preguntando si vamos a estar o no. Sí vamos a estar, va a estar Erika Miranda, Tu Ronquita Corazón en Quillabamba. También ya se vienen más propuestas también para Arequipa, en los eventos de Arequipa. Para Ayacucho también ya nos están, también estamos en conversaciones. Yo creo que ya el año 2009 tiene que ser en Perú. 2018 fue ya, es hasta ahorita estoy allá en Oruro, Santa Cruz, Chile. Ahora nos vamos a ir para Santiago, Alto Hospicio, Iquique. Estamos en todos esos lugares y yo creo que en 2019 tenemos que arrasar en todo el Perú. Te felicito, Erika Miranda, entonces, y vienen más primicias. Vienen más primicias gracias a Anderson Arcana. Ya la otra semanita lanzamos otra de las primicias, una primicia muy diferente, con letras muy distintas, con letras de la vida real, con letras que ya no solamente se trata del amor, sino algo de la vida real, ¿no? Entonces, yo sé que también va a dar de qué hablar esa primicia y vamos a seguir sacando más primicias, señor Juliancito. Éxitos, amiga, éxitos. Despídete entonces para todos tus fans de Full Ritmo, de todo el Perú y todo Bolivia, todo Chile, toda América Latina. Sí, gracias de verdad, señor Juliancito, por darme este espacio. Gracias a la revista Full Ritmo por hacer conocer un poco más de nuestra historia musical. Y muchísimas gracias a todos los fans por ese apoyo. Gracias a la empresa E&M y Quinito Producciones acá en Perú y Guarito Producciones en toda Bolivia. Gracias a todos. Éxitos, amiga, éxitos.